iglesia porque, claro, porque afectaba sus intereses, porque este no le pagaba a la iglesia lo que le correspondía, el diezmo, como le quieran llamar. Entonces era un paga, no, o sea, era una mala persona para la iglesia. Y todo lo que dijese o todo lo que llegase a pensar era malo porque no iba con la iglesia. A pesar de que podría tener ideas brillantes, no estaba con la iglesia, estaba contra la iglesia. Entonces, fíjense, no necesariamente era una mala versión de algo, simplemente era la impresión que tenía pura del pueblo, porque estábamos remitidos a que era la sapiencia humana de ese líder espiritual o líder de la iglesia, que era el que decía la última palabra, porque según él era Dios dentro de él diciendo la última palabra. Acuérdense, miren, para mí muy lejos, yo soy cristiano y creo que el Señor está en todas partes y es hermoso, pero desafortunadamente, ¿ustedes saben cuándo se escribieron los evangelios? No. ¿Más o menos fechas? ¿Alguien tiene idea? 300, 400 después de Cristo. Más o menos, fíjense. Eso más o menos son después de que el emperador creara pues lo que se conoce como el Vaticano, que le dio el poder entre el poder religioso y el poder del Estado. Y de ahí en adelante es que vienen los concilios. Creo que más o menos en el segundo concilio es que empiezan a hablar de cuáles son los evangelios y ya ha cambiado, que son oficiales, ¿no? Los que van a decir que son canónicos, por decirlo así. Y ya ha cambiado. En realidad, claro, eso está editado. Los textos están editados. El texto antiguo que se tiene es el Evangelio de María Magdalena. Imagínense. Mucha gente dice que no existe, que cómo le ocurre. Pero ese no es de los otros, no de los que dice Alejandro, ¿no? Es que hay apócrifos y otros. Y hay los que conocen, los 5 que conocemos, los 6 que conocemos, el de Pedro, el de Juan. Pero si el más antiguo por investigación científica, entonces que los otros se escribieron 100 años después de Cristo. Y 100 años después de Cristo ha pasado mucha agua debajo. Muchas cosas han cambiado. Muchos conceptos han cambiado. Porque además fueron manipulados. Y cuando ya llegamos a la época de los concilios vaticanos, Alejandro, ahí sí que es cierto que los cambiaron. Porque ya ahí se movían los intereses, no solo de la iglesia como tal, sino del que mandaba en su momento, ¿no? Del Papa, pues. Constantino, ¿no? Era también el que... Esa época venía. Es Constantino el que oficializa en el imperio decadente romano. Es que vuelve todos esos miércoles allá. Constantino es el que... Ay, yo me le dieron el micrófono abierto. El de Constantino era un miércolero, ¿sí? ¿Para qué? Ay, qué pena. El año pasado yo aprendí un poquito de ciencias sociales apoyando a mi hijo pues en el colegio y de verdad uno se queda aterrado. Entonces me hiciste acordar de eso, de lo que le dijo. Ya sabemos el origen de la palabra. Sí, muy lejano además. Fíjate que tú tienes razón. Y eso no es nada. Allí, más o menos del siglo VI en adelante, todo lo que no sonaba de la iglesia entonces era malo, era contrario. Y entonces la gente que de alguna manera, porque la brujería más que ser hechizos mágicos, la cadabra, patas de cabra y todas esas cosas, eran temas del manejo de las plantas, del manejo de los
pero para la iglesia o era la mano de Dios o la pata de... Sí, Sí. no hay esas dos opciones. Quisiera intervenir ahí un poquito para ampliar, y es que, a ver, la iglesia como tal, la iglesia católica, es una iglesia machista, por eso es un papa. Y todo lo que no estuviera bajo el poder de los hombres era, y si estaba con la investidura religiosa, entonces esa persona no era de Dios, entonces era de su oponente, que era el diablo. Exacto. Entonces las mujeres que digamos han tenido esa virtud durante pues, toda la historia de la humanidad, de que tienen un sexto sentido, de que desarrollan más fácil los dones que los hombres, por así decirlo. Entonces, si una mujer presentaba algún tipo de estas señales, que tuviera un conocimiento que fuera igualado al del sacerdote o al del el que cumpliera la investidura católica, inmediatamente decían que ese poder no venía de Dios, sino que venía del diablo, y se estigmatizó a las mujeres bajo el caballito de batalla de la brujería, y por eso eran perseguidas, porque no querían que nadie, absolutamente nadie, los retara, ni que nadie podía tener un poder superior al que ellos tuviesen. Y por eso la Inquisición fue persiguiendo prácticamente todo el tiempo. Entonces no era la mano de Dios, sino la pezuña del diablo, era que se llamaba. Exacto. Sí. Pezuña del diablo. Entonces, y claro, empezaron a verse inmiscuidos valores económicos, básicamente, y de poder, pues, y demás, que tenían los curas y que no podían serles rebatados, menos por una mujer. La mujer no podía ni pensar. O sea, eso no sé por qué cambió, pero la mujer no... Ay. La mujer no podía ni pensar, o sea, con las justas respiraba. Y hasta no hace mucho tiempo era algo parecido. Entonces, lo pagano o el paganismo eran pseudociencias, se consideraban pseudociencias, y ya saben que pertenecían a personas que estaban contra la iglesia o que no estaban en el ambiente, en el dogma de la iglesia, entonces esos eran paganos. Y todos nos quedamos con eso en la cabeza, fíjense, desde esa época. Entonces todo lo pagano es diablo. Así nos dijeron. Y así nos quedamos con eso en la cabeza. Entonces decía yo que por ahí cuando Pero si me apoyan los a todo el mundo y a matar a las pobres mujeres porque eran brujas. Y claro, ¿cómo no iban a decir que eran brujas cuando Vale. Tenían unas máquinas tenaces para las pinturas, ¿no? Unas cosas interesantes. Así cualquiera decía que era bruja y eso se sabía en el Padre Nuestro al revés y todo, claro, los cambiarracos. Entonces, todo lo que tenía que ver con este tipo de cosas se volvieron ocultas. Y todo el mundo empezó a hacerlas porque eran tradicionales. Y ahí nació la expresión de diabólico. Era simplemente porque ocultaban sus cosas para salvar vidas. De ahí nació la palabra ocultismo. Y también para nuestra época me tocó, a mí me dijeron que todo lo oculto y todo lo ocultismo y todo lo que tenía que ver con el ocultismo era del diablo. Era del diablo. Entonces, mi mamá, igual, y si mi mamá me diera de días, en este momento me desheredaba. Ella aún sigue creyendo que el ocultismo igual satanismo. No puede ser, pero bueno, sí, eran ideas que fueron metiéndonos en la cabeza por siglos, por años enteros. Entonces, ya conociendo el origen de pagano y de ocultismo, que no tiene nada que ver con nada oscuro, sino que era más bien con no seguir la línea de los que mandaban en la época oscura. En esa época no había sido muy diferente, ¿no?
no hay sino tres líneas de mando: los curas, el rey y el soldado, el militar. Ahora es similar. Entonces, por allá como en 1970, porque esto es una cosa relativamente nueva, aparecieron unos señores y dijeron: no, tipo, ese cuento de la magia es muy complejo, los hechizos y el Hocus y el abracadabra, y la redonda, eso vamos a simplificarlo, vamos a convertirlo en un proceso liviano, porque todos podemos hacerlo. Usted necesita ser primo tercero ¿cómo se llama? El mago Merlín. Necesita ser primo tercero de Merlín y tener en su sangre cosas de Merlín para poder hacer. En realidad todos tenemos esa capacidad desde el punto de vista de que la magia es el manejo de las energías. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que las religiones como tales, el hinduismo, el taoísmo, el cristianismo, todas confluyen en la misma función. Todas son Dios es el Dios controla la energía. El universo es energía. Por eso estuvo tan de moda hace mucho tiempo, y aún ahora, el cuento de la programación neurolinguística y de hacer que el cosmos se convierta en fluido. Mucho carretudo con ese cuento. Pero en el fondo, el hecho de que tú entiendas de que el manejo de las energías son las que controlan tu vida, y en el momento en que tú entiendes que tú eres capaz de redireccionar todas tus energías, ese es el momento en que todas estas cosas mágicas pueden funcionar. Si no es así, si tú no pones toda tu capacidad mental para manejar las energías en los hechizos, en la medicina tradicional china, si tú no movilizas todas tus energías, todos tus deseos, pues, digamos, más sencillamente. Entonces la magia del caos dijo: no, vamos a magia del caos. La gente oye esto y dice: magia del caos. Como generalmente de hecho, mucha gente piensa esto. Y caos, para la magia del caos, no es el caos que todos consideramos como el caos del desorden, del espelote, pues. El caos en esta expresión se refiere a cuando todo era la nada. Y la base del caos es el origen. La nada es como el Tao. ¿Se acuerdan más o menos de la que esa vieja que llegó? El Tao del Nirvana. ¿Qué dice el señor? De abrir todas nuestras energías. Uy, mi hermano, que es payaso. Yo no sé nada. Saluda Ese es el caos. Pero tú necesitas que tus energías y tus deseos lleguen allí para poder que ese macrocosmo, ese es el macrocosmo, para poder que el macrocosmo te devuelva las energías y se reflejen en el microcosmo, porque la ley de energías dice que reflejas en el macrocosmo, entonces es allí donde las energías de los deseos se ven. ¿Qué otro trabajo tiene? ¿Qué Eso otro trabajo es el tiene? caos. ¿De dónde está hablando? La magia del caos. Ya lo hice rojo Un líder mago antiguo, y los grimorios son tan importantes. ¿Saben qué es un grimorio, no? Yo no, excúsame.
33.8. ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es un Póngale grimorio? acá. Póngale 35.6. ¿Qué es un grimorio? No, bien. El grimorio es un libro. Era el libro de los magos. ¿Se acuerdan que en los películas vimos que tenían unos libros gigantes que nos abren y ahí están todos los hechizos y eso es un grimorio? Se consideraba grimorio al manual, por decirlo de alguna manera, en que estas personas, estos magos, escribían y ponían todas sus impresiones y todos sus descubrimientos. Y de hecho, los primeros manuales científicos fueron los grimorios. Cuando empezaron a convertir en oro, en hierro, y empezaron a hacer este tipo de La alquimia. alquimia y este tipo de cosas, las primeras los manuales fueron los grimorios. Ya no existen. Los quemaron. Los quemaron. Lo recogieron. Los destruyeron, los quemaron. O sea, toda esa historia y toda esa información tan rica que supongo que debían tener, se perdió. Perdió porque destruyeron. ¿Sí? Como sucedió con los Judas, que los locos esos del tiempo les pusieron dinamitas, unos Judas de más de 400 años. Y les pusieron dinamita y los volaron porque eran Judas. 400 años después, 400 una cualidad todavía persiste y que los seres humanos no hemos podido aprender a controlar. Es ridículo. Muy bien, entonces el grimorio estaba reflejado pues todo este tipo de cosas. Aún se conservan dos grimorios originales. Y se han escrito otros después, del siglo XVIII para acá, etc. Pero así de la época del siglo VI, ¿ustedes se imaginan lo enriquecedor que sería tener un grimorio de esa época? Es increíble, pero los perdimos. Entonces la magia del caos dijo, no, nosotros no necesitamos tener un experto que nos venga diciendo cómo es la magia, porque la magia del caos se aprende practicando, no se aprende mediante procesos escritos. Es decir, los hechizos y cosas que se usaban seguramente para la magia del caos son importantes y lo que aprendiste y lo que tu práctica te enseñó. ¿Te abro la puerta, Charo? ¿Cómo aprendiste? ¿Vas a salir solo? Mucha gente dice que eso es bueno, porque es prestarse para que tomen decisiones fuera de contexto. Yo les pregunto una cosa, ¿ustedes creen que la magia es buena? Depende de quién la utilice y para qué la utilice. De la forma como se utilice. Yo pienso que no es ni buena ni mala, es solo una herramienta. Muchas gracias. La magia es una herramienta. La magia no es más que una herramienta. Que sea buena o sea mala. ¿Me van a hablar por de una vez? Entonces, en ese orden de ideas, el que puede ser malo o bueno, no es la magia. La magia es solo la herramienta. Listo. Ese es el concepto que yo tengo más claro y en el que más comparto la experiencia. Puede ser que haya otros conceptos y si alguien tiene algo más, por favor, compártalo, porque esa es la idea de esta charla. Por eso es que todos los micrófonos quiero que estén abiertos para que todo el mundo hable, para que todo el mundo comparta su opinión. Pero en un principio yo considero que este es un buen concepto. Por ejemplo, cuando graban escenas cuando estaba de edad. ¿Creen ustedes acaso que la magia tiene un precio que pagar? Por ejemplo. Sí, totalmente. ¿Sí me hago entender con esa pregunta? No. Que si creen ustedes
El que use la magia, Ajá. Sigue. el que use la magia paga un precio por usarla, ¿no? En la antigüedad se creía que sí, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de ello? Bueno, yo pienso que tanto como pagar un precio, pues, o sea, yo pensaría que no. Si me voy a la modernidad, te diría que Alejandro Jodorowsky utiliza actos de psicomagia para sanar a las personas de padecimiento. Es una manera, es una herramienta que se utiliza en esta época donde el beneficio es algo positivo y que si hay que pagar, pues digamos que ya es otro tema frente a que hay que pagarle los servicios al terapeuta, ¿cierto? Pero no tanto por utilizar la magia, a eso quiero hacer la diferencia, no por utilizar la magia. Ahora, si la magia que yo estoy utilizando requiere de sacrificio de animales, de vida de animales, de todas estas cosas, que si eso puede traer un precio, pues yo de pronto creo que sí. Pues usted ya está En otros niveles. ya estás en otros niveles y por ejemplo ya quitarle la vida a un ser indefenso o un ser inferior, pues yo creo que el universo sí puede finalmente cobrarte algo por andar tomando las cosas, como se dice vulgarmente, sin permiso, pensaría yo. Sí. ¿Qué ibas a decir, Asené? La verdad, me estoy ligando todo la No, para escuchar. Perdón. Listo. Yo comparto eso y la magia del caos dice que tú no necesitas nada diferente a tu energía tiene tres principios básicos. Los voy a leer. La voluntad, la intención y la energía. Cuando una persona tiene su voluntad férrea y diseñada, su intención y su energía puesta en un deseo, en un acto mágico, esas tres condiciones son suficientes para que el acto mágico funcione. Así que no necesitas de ninguna otra. Incluso hay personas que usan fluidos, ¿saben? Usan fluidos incluso en los kilos. Para la carga energética del sigilo, a veces hay personas que los utilizan. Sin embargo, no son necesarios. Solo necesitas convicción, voluntad, intención y tu definida intención. Esas son las tres condiciones básicas para que dice la máquina que debe tener un acto mágico. Aquí está Muy bien, Asen. Por allá vamos todos. Yo lo pedí grandecito, me gusta ese. Los campistas, como se dicen ellos, tienen dos objetivos, dos herramientas, digamos, para alcanzar en la magia del caos. La primera se llama la metacreencia y la otra se llama la gnosis. Supongo que en el tema de la gnosis muchos hemos oído hablar y muchos hemos oído decir que eso es diabólico. Por los gnósticos y todas esas cosas que seguramente Pero digamos que se apartaron del camino. Esa es una respetable opinión. Yo pienso que lo que más debemos tener en cuenta en este grupo, fíjense que somos tan distintos, es el poder respetar las opiniones sabias para cada quien, ¿cierto? Entonces, si tuviéramos un gnóstico aquí nos estaría diciendo, hay que apartarlo del camino.
Usted es respetable, absolutamente respetable. Lo que pasa es que uno muchas veces le compra la creencia a los demás, ¿no? Yo, digamos, no he leído casi de los gnósticos, pero le compré la creencia a una tía que tenía a su mejor amiga y se metió a los gnósticos, mi tía les llamaba a esas sectas, y en un viaje que hicieron a Buenaventura, ella era de Bucaramanga, llamaron a los familiares a decir que la mejor amiga de mi tía había desencarnado, entonces ella vino aquí, entonces ahí, claro, se compró uno la creencia, entonces ya es malo, la religión, o esa secta, esa cosa, es malo, o sea, nunca he leído, pero le compré esa creencia, que era malo, porque pues, y todo lo que eso llevó pues a una serie de amenazas para mi tía, que había pasado, si en verdad, si yo por cuál con los regalos, que hicieron un culto, entonces todo eso queda en las memorias de uno. Es un favor Que tienes toda la razón. Y eso es que cuando llevamos las cosas al extremo y nos volvemos tan fanáticos que ni siquiera vemos más allá de nuestras narices, terminamos en cosas como esta. Por eso acepta las ideas de todo el mundo, usa el sentido común. Yo siempre he dicho que el menos común de los sentidos es ese, el sentido común, y es el que menos usamos. Que es que a mi mamá es una que es que tienes que no mamita, ya grande, porque Quito me daba duro. No mamita, yo te respeto, yo comparto muchísimas cosas de las que dices, amo profundamente a Dios, creo en Dios, pero no en los conceptos desviados de muchas personas. O sea, no me digan que ustedes no han pensado, por ejemplo, ¿por qué en la Biblia no hablan de los dinosaurios? La Biblia desde el principio. Sí, sí. Se supone que la Biblia está escrita más o menos hace como 2000 o 3000 años. Y hay huesos de dinosaurios desde 5000 años. Entonces, alguna vez controvertí con un pastor al respecto y ya no me dejaron entrar a la iglesia. No, eso es típico. Pero es por eso, justamente. O sea, te cierras, a ver, investiguemos, démosle una razón. Usa el sentido común. Sí, porque yo no voy a dejar de hablarle, por ejemplo, a Zenet con sus fragancias o a Luis con sus piedras. ¿Por qué? O sea, no. Y hay cosas que a mí me parecen muy interesantes. Yo de las cosas de Zenet, yo hago mis velas y eso me encanta. Sí, o sea, yo no tengo por qué cerrar. Yo cuando esté en Cali, te aseguro, Alejandro, que voy a ir a visitarte, porque hay varias cosas que me llenan de inquietud. ¿Por qué vamos a ser tan cuadriculados? Yo lo que pretendo, más que pretendo, es que entendamos que somos un grupo muy heterogéneo, un grupo de personas con ideas completamente diferentes, pero tan enriquecedoras. A mí me da tanto gusto. Glorita, yo conocí a Glorita hace, voy a decir Glorita, fresca, hace un poco de años, y trabajamos juntos. Eso se llama bullying, ¿no? Yo también tiene magia. Trabajamos juntos y yo admiraba a Glorita de una manera tan increíble porque Glorita era como mi apoyo, era como mi colaboradora en lo que hacía. Era un ser muy paciente. Gracias. Sí. Glorita se sabía todos los teléfonos de... Yo le decía a Glorita, dame el teléfono de yo no sé quién de tal empresa. Y ella me decía, sí, tal. Yo me quedaba, a ver, eso yo nunca lo puedo olvidar porque nunca he podido encontrar a nadie, a otra persona, que tenga tanta capacidad mental. Y este grupo creció por una idea de Gloria. Entonces, ¿por qué voy a
a pormenorizar las personas que en él estén, o sea, no quiero defenderse. Simplemente yo quiero pedirles que abran su mente y que vamos a ver de aquí en adelante, pues sean receptivos, nada más, ni, ay, el escándalo, nada y se tiene que escandalizar por nada. Usted tómelo y asimílelo como usted desea. Pues sí, esto está como chévere, voy a ver o no. Ahora, si me van a preguntar si a mí un sigilo me ha servido, si ha funcionado, sí. A veces no de la manera que yo quisiera, porque la magia es caprichosa. Y ahora dentro del siglo les vamos. Y ese se habla mucho de eso a lo que me voy a referir, pero es que se ha visto, tienes que tener cuidado con el criterio y con la conciencia, con la personalidad. Ahora sí, ¿alguien tiene algo que decir al respecto? ¿Alguien quiere opinar algo? No digan que está tan aburrido, que ya bueno. No, ya listos para entrar en el tema. No, estamos esperando que entres en el tema de los sigilos y pues quedó claro el tema de que pues todos tenemos un pensamiento o una creencia en la cual estamos fundamentados y que no es motivo para controversia entre uno y el otro. Son procesos que cada uno debe tener y por eso se para desde esa creencia o desde ese conocimiento. No queriendo, cuando dije que se había salido del camino, que era que yo pensaba eso, es lo que yo he escuchado de lo que dicen los gnósticos, que se salieron del camino, pero pues yo no sé a cuál camino se refiere. Igual pero lo que he escuchado, sí. Igual lo que dicen de Satanás, ¿cómo se llama? El diablo, de Satanás, fue Luzbel. Sí. Luzbel significa, no es... Luzbel es luz de la mañana, ¿no era? Luz de la mañana, el iluminado, digamos. El iluminado. Más radiante. Y Bien, ¿y tú? por eso no es que, y la Biblia dice, que bueno. está contra Dios, porque ¿Qué más hay que hacer aquí? es una creación, cobijado por Dios. ¿Este otro también? Y Dios sabrá en qué momento lo llama a su orden, a diferencia del diablo. El diablo, la descripción de la palabra diablo es el que contiene, es el que está contra. Y son figuras diferentes. Y el diablo era otra figura angelical, sino que con el tiempo y con la imaginación humana, los cambios. ¿Tú siempre estás de tarde? No, estoy todo el día aquí, mi amor. ¿Qué horas a qué horas? Generalmente estoy como desde las 8 de la mañana, le metí hasta las 10, hoy pienso, espero y voy con todas las personas de mi corazón salir a las 6. ¿Y así, señor? Ya se viene, ¿no? Ay, siempre Yo le dije que yo tenía la chaqueta. ¿Qué hace el leíto? Aquí llenando este esclavo. ¿Qué hace? ¿Cómo va? ¿Cómo sabes, sí? Ayer vine y sí, por la tarde. ¿Hace siempre está por la vida? ¿Qué, muy pesado? Nosotros con todas nuestras fuerzas y aparezcamos a Dios. Es así como pachas. Pero tiene en cuenta que llega a mí por allí.
Cuando, ¿perdón? Cuando mi mamá me decía, cuando no encuentres algo, pídele al Espíritu Santo que te muestre. Ya saludamos a la familia. Señora Ayala. Que está ¿Sabes salida o entra? Acá estoy gestando, estoy en la mañana gestando. Pero la otra semana estoy en la tarde. Más o menos, esas son las cosas. Ya la semana está aquí. La otra semana, no sé. Alguien me ha dicho que iba a estar solo con el campo. Y ahí pensé que de pronto se iba a derrotar, pues no sé. Por si algo estaré derrotando. Estamos hablando de la escoba. La escoba ni nada. La otra semana no se tarda. Así es que ¿What? Porque hoy te vas a subir a la circunvalar que desde el Parque Nacional para acá está con policías cerrados. Ah, tía. Y luego con el internet, eso es maravilloso. Aquí hay un ejemplo buenísimo, mire. Entonces, ¿es buena la brujería o es mala? Ya dijimos ahora. Eso dijimos, no, la brujería es una herramienta. Y depende de las intenciones, depende si es buena o es mala. Igual pasa con el internet. ¿Es malo el internet? El internet es una herramienta. Depende de las intenciones con que tú lo uses y que se convierta en bueno. Es exactamente lo mismo para traerlo a un ejemplo contemporáneo. Muy bien, entonces, ¿cómo funciona un sigilo? Un sigilo es un deseo, una intención que tú expresas y que le das tiene 4 pasos. Le das 4 pasos a ese deseo, a esa intención, para que se te convierta en realidad. Y si no funciona, sí, puede ser que no funcionen, pero ¿saben por qué? Porque es que las cosas suceden cuando tienen que suceder. No antes. Ah, no, entonces ¿cuál es la gracia de la gracia de la vida? Así Dios puso las cosas. Si tú no te has casado, Gloria, ¿qué se hizo Gloria? Bueno, mejor. Ah, no. Si tú no te has casado, Gloria, si tú no tienes a alguien, Por algo. y llegarás un momento Sí, yo sé. y no tienes que presionarlo, ni tienes que buscar a nadie, ni tienes que someterte a ningún patán, ni nada de eso. Tranquilo, Jairo, que la vamos a casar, no se preocupe. Con quien deba ser y en el momento que va a ser Glorita, tranquilo, no pasa nada. Pero ¿y si tengo 90 años y ya ni me funciona? Dios sabrá por qué. Tranquilo. Y eso va para todos los que estamos solitos. Muy bien, entonces... Ahí utiliza entonces la herramienta de la magia. Hay que hacer varios sigilos, Glorita. La magia seductora es esa. Muy bien, entonces hay varias condiciones para crear un deseo, para formular un deseo. Punto número 1, debe sentarte, lápiz y papel. Debes crear las condiciones. Si tienes afán para crear el sigilo, si no tienes ni 5 minuticos, porque ya no lo hagas. Porque igual no va a funcionar. Eso es lo bueno. Lo malo puede ser que funcione de otra forma. Acuérdense que usted es el autor y creador de sus propias sentidos. Entonces, siéntese calmado de noche. A mí me gusta, ¿saben a qué hora me gusta a mí? A las 3:30 de la mañana. ¿Sabían eso? ¿Sabían que la hora
¿Sabían algo de las 3:30 de la mañana? ¿Lo que significa? Ahí se puede repetir que se te entrecortó un poquito acá. Para nada. Decía que para empezar a crear el sigilo o sigilo, de hecho el origen es romano, pero también tiene un concepto originario hebreo. Fíjense, ustedes saben que todo lo que tiene que ver hebreo es básicamente cristocéntrico, ¿no? Básicamente. Que se llama segula. Sí, más o menos, pues. Segula, y en hebreo significa como estampilla pequeña, ¿sí? Y en el romano y en el egipcio, sigil es sello pequeño. Pero los hebreos lo cambiaron un poco para que no pareciera el sello de sello. Entonces lo convirtieron en segula. Y decía que cuando ustedes quieran empezar a hacer un sigilo, tienen que estar predispuestos, mentalmente listos y además corporalmente dispuestos a hacerlo, sin afán. ¿Cuánto se demora un sigilo? Pues, más rápido que yo he hecho, por media hora, ¿no? Algo así. Pero no se trata de eso, es que no es la idea. Y que yo prefiero hacerlo a las 3:30 de la mañana, y entonces les pregunté que si saben el contexto del tema de las 3:30 de la mañana. ¿Tiene que ver con la glándula pineal? Sí, porque se abre Un portal energético. más predispuesta a esa hora. Lo del portal es absolutamente cierto. ¿Alguien más sabe algo? Bueno, dicen los que saben que esta es ustedes no se han puesto, fíjense, cuando vean las películas de terror y todo eso, hasta las 3:30. a la hora en que sale el espanto es después de las 3 de la mañana. Mi abuela decía algo, y era que a esa hora, o entre las 3, 4 de la mañana, los ángeles recogían las oraciones o las peticiones de los seres humanos y las llevaban hacia Dios, ¿no? Son algo, pues, una anécdota. Ok, pero la verdad es que esa hora tiene una condición especial. Esa es la hora en que se abren muchos portales, en que muchas energías pasan de un lado para otro y que las tenemos como a nuestra disposición. Y es la hora en que usted puede mandar al macrocosmos y energías y sus ideas y sus peticiones con la intención de que más rápido escuchen, más rápido lleguen. Don Jairo, y podemos saber por qué las 3:30 de la mañana y, por ejemplo, las 8 de la noche, si cabe una gente. Buena pregunta. Si tú te lees la Biblia, un pasaje de la Biblia, y te voy a decir Juan 23, porque pero prometo que te la busco y te la comparto. Esa fue la hora en que el demonio tentó a Jesús cuando lo tentó en el monte antes de la crucifixión. ¿De acuerdo? Claro que sí. Entonces, esa es la hora en que Jesús bajó al Sheol, al infierno, como quieran, antes de la crucifixión. Fue cuando lo tentó, fue cuando le dijo: si tú eres el hijo del rey, entonces bájate y yo te doy los montes y los valles. 3:30. Ahí hubo una apertura. Fíjense que concluye lo irreal, digamos, con lo científico, con lo paranormal, una cosa no puede ir sacada de onda de la otra.
cuando hablamos del paganismo y estas ideas raras, no pueden ir independientes. De la única manera en que se decidió ser independiente fue por allá como en el siglo XVII, XVIII, cuando Descartes le dijo a la iglesia, ok, ustedes se encargan de todo lo interno del hombre, cosas internas y tal, y nosotros los científicos de todo lo externo, explicarlas porque llueve, porque el fuego arde, las reacciones químicas, físicas y biológicas. Ahí fue cuando aperturó la iglesia su mente y dieron espacio para que se sucediera. Y separaron la ciencia de la religión. Y ahí se murió un poquito el tema de la hechicería y eso, porque actualmente la hechicería tiene mucho que ver con la ciencia. De hecho, los dicen que las ciencias dependen de los conceptos. Así era al principio. ¿Sí era el principio de los tiempos? No, pero que se hacen gratitud. Muy bien. ¿De acuerdo? Igual el día se acaba. Bueno, si quieren puedo apoyar a las un poquito eso de las 3:30. Lo que pasa es que a esa hora, a ver, antes del alba es cuando más oscuro está. Eso dice la canción. ¿Cierto? Sí, cuando más oscuridad hay, pero cuando más oscuridad hay es porque más luz se va a revelar. ¿Sí? La hora del cambio de guardia de los ángeles se hace a esa hora, porque ellos hacen el cambio antes de que entren los primeros rayos de luz. Ahí se hace el cambio de la guardia angelical. Entonces es una hora como cuando nosotros hablamos de la hora boba después de almuerzo. Bueno, esa es la hora en que se pueden hacer muchas cosas. Y cuando dije lo de la glándula pineal, esa es la hora en que se segrega la glándula pineal, porque ella va a empezar a cambiar. La glándula pineal funciona en modo nocturno y en modo diurno, ¿cierto? Y entonces, cuando ella ya va a terminar su proceso nocturno para empezar el diurno, segrega sus hormonas que el cuerpo necesita, y es cuando nosotros tenemos el poder creativo más amplio. Es el horario del poder creativo más amplio. Entonces, por eso es que le dicen a los niños, levanten a las 3 a estudiar para el examen. Más o menos, sí, por ahí tiene que, exactamente. Entonces, eso es lo que pasa con ese horario. Pero continuemos con la charla. Muy bien, gracias, Alejandro. No crean ustedes que levantarse a las 3:30 de la mañana a prender una vela y no quemarse el dedo no es muy fácil. Y la levantada, hay que poner el despertador por ahí 3 veces. Yo lo ponía a las 3, a las 3:10, a las 3:15, para poderme levantar a las 3:30. ¿Sabio? ¿Y entonces nada? Luego vamos a aplaudir. ¿Nada que le consiga ya? Entonces, bueno, predispónganse. Si ya decidieron ese horario, no tiene que ser ese horario, usted puede tomarlo en el horario que quiera. Acuérdense que lo que hace que funcione un ciclo es su poder mental. Nada más. Usted puede hacerlo en el día, al mediodía, a mí me gusta más a la 1 de la tarde. Como usted se sienta identificado, como usted sienta que está bien. Lo que sí pide el proceso tradicionalmente es que usted esté cómodo, que esté tranquilo, que esté en un sitio donde pueda sentarse. Si usted quiere llenarlo de velas, ponerle saumerio, ponerle, no sé, luces bonitas, fragancias, lo que usted quiera, como usted se sienta cómodo. Yo personalmente siempre pongo una vela, pongo el saumerio, a mí no me puede faltar, porque es que saben de cuál es el origen del saumerio y cómo funciona, ¿cierto?
o por qué se usa pues con regularidad. De pronto Asené sabe un poquito más de eso. ¿Asené? Muy bien. Entonces, digamos que el saumerio se inventó para darle fragante olor a tus deseos frente a Dios y podérselos presentar de hecho de ahí salió la mirra y el incienso. Sí, ese es el origen de esa bonita tradición. Entonces yo lo hago así, yo lo hago con calma, sin que nadie me moleste. Y luego, entonces genero, este es el primer paso, o el segundo, digamos, ya después de que estoy cómodo, que estoy preparado, etc. Entonces genero mi deseo, o formulo mi deseo, o escribo mi deseo, que tiene varias condiciones. Condición número 1, se debe escribir en mayúscula, siempre. Siempre se debe escribir en mayúscula. Segunda condición, se debe escribir en tiempo presente. Siempre se debe escribir en tiempo presente. Y tercera condición, se debe escribir como si ya se hubiera obtenido. ¿Sí? Por ejemplo, quiero decirles que estoy terminando un manual y una presentación que me excuso por no haberla tenido hoy, porque estuve hospitalizado hasta allá. Pero se las voy a enviar al grupo por tardar el día lunes, para que todo esto que les estoy diciendo lo encuentren ahí, ¿vale? Un manualito, un PDF y una presentación. Muchas gracias. Entonces, fíjense, por ejemplo, aquí hay una manera de... ¿Lo ven ahí? No lo veo. De expresar un deseo. Hay una foto, la mandas en el grupo o la mandas en el WhatsApp, en el chat del link, o sea, de Google Meet, para que la podamos ver bien. Déjalo así. Si yo expreso mi deseo diciendo, por ejemplo, recibiré 5 pesos la próxima semana. Generalmente los deseos, yo creo que el 70 o 80% de los deseos que se formulan tienen que ver con temas económicos, ¿no? Por razones obvias. Sí. Este está así, recibiré 5 pesos la próxima semana. ¿Listo? ¿Cómo lo van ustedes? Debe ser en presente, ¿no? Sí. Epa, muy bien, gracias, Maricel. Debe ser así. Y fíjense que ya tiene una cosa diferente, y es aquí donde les iba a contar el cuento. Alguien dijo, formuló un sigilo y pidió que se ganara una gran cantidad de dinero. Entonces él dijo, recibo $1.000.000 esta semana. Punto. ¿Listo? Pero esa no es la forma de hacerlo. Porque finalmente este señor se perdió una pierna en un accidente de tránsito esa misma semana. Y el seguro le pagó $1.000.000. Le pagó la pierna. Por eso los deseos que se formulen, cuidado, conscientes. Es allí donde radica la diferencia entre que tu deseo esté bien formulado o no, o que tus deseos sean negros o blancos. Hay que hacerlo con... Voy a contar una anécdota. Bien, la señora que nos apoya acá con la niñera, pues la nana y mi hijo, ella es desplazada, ella siempre deseaba una casa. Entonces yo le dije, vamos a poner todas las energías para pedir la casa. Entonces yo estaba pues iniciando el tema de Ángel y todo uno arranca con toda esa energía y yo, bueno, hagámoslo así. Entonces ella le pedía una casa a Dios, a le quiero una casa y la describía que fuera de 2 pisos, bueno, y
y Dios le dio la casa, pero se la dio en pradera. Entonces ella me dice, ay, doña Mari, mejor que se nos olvidó decirle que no fuera en pradera porque es peligroso. Tienes toda la razón, así más o menos funciona. Entonces él reformuló su petición. Y entonces fue cuando ustedes vieron que dijo que quiere recibir 5 pesos la próxima semana por la venta de, por ejemplo, en mi caso, de mis aguacates. ¿Sí? En el caso de la otra persona es porque el señor es carpintero, entonces por la venta de sus muebles. O el chofer por su trabajo. Para que no se vaya a desorientar. Por allá no llegan los hippies. Entonces, cuando ya está en mayúscula, cuando ya está formulada en mayúscula, cuando ya está formulada en presente, cuando ya tú crees que está con todo el sentido común, entonces Como tú para procedes rectificar que sí. a quitarle Huye de ahí. todas las vocales. Tachas todas las vocales de la frase. ¿Sí? Y luego tachas todas las consonantes que se repiten. ¿Sería así? ¿Quedaría así? Epa, Se quitan las vocales. se quitan las vocales y las consonantes que repitan. Ok, como un mantra. Queda como un mantra. Ajá. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Ajá, está mal hecho. Miren que ahí hay vocales. ¿Saben cómo queda? Queda así. Pero ahí se están repitiendo unas consonantes. Ah, No, ya las va a quitar, ya las va a quitar. ok, entonces, esta es la primera manera de hacerlo y es quitando las vocales. No importa que se repitan las consonantes, pero yo en lo que yo he hecho y que me ha servido, yo quito todas las vocales y todas las que se repitan, que queden únicas. Ya. ¿Sí? Entonces, a mí me queda así. Toda esa palabrota quedó reducida a eso. Todo ese contexto quedó reducido a eso. Después de que tengo esas letritas, viene la tercera parte del sello, que es hacer el sello. Como ya, este sello es absolutamente personal, porque díganme, ¿quién va a entender qué dice ahí? Si no ustedes que saben cuál es la intención. Ajá. Es difícil que otra persona sepa qué dice ahí. Solo tú que sabes cuál es tu intención y que está contenida en esas letricas, eres la que sabe que está ahí tu deseo. Muy bien, ya cuando tienes eso, entonces vamos a hacer el sello. Para hacer el sello lo primero que tienes que hacer es hacer un círculo. Lápiz y papel. Me gusta más lapicero para que sea. De hecho yo compré unas marcadorcitos de colores, entonces yo le ponía colores. Entonces, hacer un sello es hacer un círculo, porque todos los sellos están contenidos en un círculo, no, porque hay sellos cuadrados, ¿cierto? Pero están contenidos como en una margen de contención, digamos. Y la margen de contención en este caso pues, es un círculo. Y lo siguiente que van a hacer es vaciar todas las palabras, todas las letras, perdón, que habían hecho en la palabra resumida en un sello que ustedes entiendan. Entonces, ¿te acuerdan que tenía esta tan largota? Que se repetía la M, etcétera. Miren cómo quedó. Si ven la R, si ven la V, si ven una M aquí y la otra M acá,
quedó como un dinosaurio, ¿no? Un dinosaurio contenido en me parece O sea, que es dibujar las letras, o sea, representar las letras. Sí, representar esas letricas que habían quedado aquí, tienen que quedar dentro del sello, dibujadas en el contexto que ustedes desean. Si esa M no les gustó ahí, sino que les gustó abajo como los piecitos. Y además deben ustedes sentirse muy bien con el dibujo del sello. Por ejemplo, a mí me pareció horrible, pareció un dinosaurio. Entonces, lo rediseño así. No hubiera quedado más hermoso, pero sí. Miren, como quedaron menos letras, fue más fácil convertirlas en el sello. ¿Sí? Miren la A allí. Miren cada una de las letras representada en ese símbolo. Entonces, ese símbolo se convierte en el sello. Y ya todo lo que funciona es el sello. Ustedes ya saben qué está contenido en ese sello. Ustedes saben porque ustedes fueron los que escribieron el sello. Ustedes saben que aquí dice que en esta semana se va a ganar 5 pesos por vendiendo aguacates. ¿De acuerdo? Eso dice el chile, pero eso no lo podemos decir ustedes. Escrito esto, ahora viene la cuarta fase del chile. ¿Perdón? La tercera fase del chile, que es, y es la fase más compleja, que es activar. ¿Sí está claro? Yo sé que está... Sí, está claro, está claro. Va a quedar más claro cuando les envíe el manual. Aquí, pero está bien así. Aquí solo veamos como el proceso y ya cuando llegue el manual lo van a leer. Entonces ya está hecho mi sello, está hecho. Porque contiene todas mis deseos y mis energías. ¿Okay? ¿Cómo se activa un sello? Un sello. Hay dos formas de activar un sello efectivo. La primera forma es controlando tu energía hacia adentro. Por ejemplo, cuando te da mucha ira, cuando haces un ejercicio muy intenso, cuando sudas muy fuertemente, todas esas energías contenidas ahí, esas energías activan el sello. Pero tiene varias condiciones. Esas, por ejemplo, tienes que sudarla. Tienes que irte a correr 2 kilómetros y cuando llegues, activas tu sello con tus energías, te pones la mano encima, eso que te caiga hasta sudor ahí en el sello, activa mi sello, y piensas en tu sello y tu sello es condición de abrir la macrocosmos para que recibas tu deseo y luego lo mezclas a tu microcosmos. A las 3 de la mañana vayas a correr 1 kilómetro que te vea. O hay quienes, ustedes se acuerdan de la película que se llamaba, era como de unos años, de la única manera que podías pasar al otro lado era muriendo, y que entonces se metía en agua en una piscina, Constantino se llamaba, se metía en una piscina y él se ahogaba en esa piscina o aguantaba la respiración, casi se ahogaba en esa piscina hasta el otro cosmos. Esa es una manera de cambiar el ciclo, pero son formas difíciles, son más dolorosas. Las otras son más alegres. La otra forma es la que más se usa de hecho. Concentrar las energías sexuales en la carga de euforia.
empezar a hacer el amor, a tener sexo con su pareja. Y en el momento que estén llegando al clima, deben pensar sobre eso. O la masturbación. Y cuando lleguen al clima, solo pensar en eso. Después de que eso suceda, créanme que se carga el CG. Y apenas se cargue el CG, lancen la libertad. Y viene la cuarta fase y la última. Destruyan inmediatamente. Apenas está recargado, quemen. Pónganlo en una vela y quemen. Y cojan las ¿cómo se llaman? Las que quedan, ¿Cenizas? las cenizas. La ceniza. Residuos. Ajá, y saquen por la ventana y soplenlo. Y olvídense del civil. Olvídense. Tienen que olvidarse del civil. Ya nunca más piensen en el civil. Por ejemplo, hay quienes lo guardan, pero para guardarlo significa que tú tienes la capacidad mental de ya no recordarlo más. Así lo estás viendo. Es muy difícil. Es más fácil quemarlo. Quemarlo y ponerlo en el aire para que el universo se lleve tu deseo. Máximo en unos 15 días ustedes se acordarán de mí y les funciona. Ah, sí, ese Jairo sí es mi carretudo, hermano. Haremos las pruebas, no te preocupes. Yo como un mes y eso no me funciona, hermano, ¿qué cambio está pasando? Puede ser que no sea el momento de lo que estamos haciendo. Porque el universo, Dios, el cosmos, la fuerza, como te quieras llamar, decidió que aún no es el momento. Pero si lo es, te aseguro que en 15 días tienes lo tuyo. Ahí es. Ah, ¿qué me ha pasado? Pues me ha pasado. Me ha pasado. Se los puedo asegurar. Así se hace un sigil. Es una cosa muy sencilla, es una cosa muy mental, es una cosa muy del manejo de tus energías. Si esperaban que yo les dijera que eso es focus y que ponga a la Virgen de para abajo y que queme los pies al santo de Dios. Que tapara San Antonio. Eso no existe. Por eso quise contextualizarlo un poquito antes y decirles que es el tema de la para que le pudieran entender un poquito de qué se trata, para que no se sintieran decepcionados al final de la charla, porque este no está repetido. A mí me ha funcionado, pero no tengo que quemarle nada a nadie. Es más, si no quieren poner velas y no quieren poner inciensos y no les parece que ese misticismo que a mí me gusta mucho. Son rituales, no es el ritual. No, y que eso no sabe. No tiene que ver nada, solo tiene que ver tu energía. La única que tiene la capacidad de que se muevan las cosas en el macrocosmos y en el microcosmos es tu energía. No más, llámalo como quieras, es tu fe. Bueno, que se cambie. Es no sé qué otra manera de decirlo, pero esa es la única manera de que las cosas se muevan en el mundo, se muevan en el universo, con tu energía, con tus deseos francos de energía. Jairo, algo importante es saber pedir, ¿no? El ejemplo que nos colocabas. Sí, con las condiciones. Las palabras adecuadas. En el manualito que les estoy haciendo dice cómo hacerlo, textual, para que no lo... Pero es sencillo, o sea, simplemente ponlo en presente y ponlo como si ya estuviera hecho y oriéntalo con sentido común. Don Jairo, recibí una consulta. Señor. En el manualito que usted dice que nos va a tener la reverencia y de obsequiarnos,
usted cita de pronto un ejemplo, porque es que aquí hay algo, me disculpa usted de pronto mi ignorancia, porque se me confunde en tiempo presente y como si ya se hubiera realizado, porque si es en tiempo presente y si ya se realizó, ya pasaría a ser tiempo pasado. Es decir, de pronto lo estoy entendiendo de manera incorrecta, ¿sí? Por eso es la pregunta. Mira el ejemplo. Mira este. ¿Lo ves allí? Recibo 5 pesos la próxima semana por la venta de mis aguacates. Recibo, quiere decir que es como que ya los estuviera, ya los recibí, recibo, ya son míos. 5 pesos por la venta, ese es el tiempo presente. Ya está hecho. Sí, correcto, por la venta de mis aguacates. Ajá. Y con el sentido común de que es por la venta de mis aguacates. No es ni porque perdí un ojo, no es ni porque pendejada, no. Es por mi esfuerzo, por mi trabajo. Sí, ahí pone... Sí, no está al azar, está por una actividad específica. Así es. Por ejemplo, Alejandro pondría por el resultado de mis consultas de la semana. Exacto. Sí me voy a entender, o Glorita por fregar a Vandeliur todo el año. En fin, no sé. Sí. Muy interesante, sí se entendió. Chévere. Está claro, no les miedo, si están pensando, y ahora yo que me voy a volver pues, a masturbarme todos los fines de semana, pues. Les comparto algo, me parece muy interesante. Resulta que del 5 al 11, aquí en Colombia, se dio el Congreso Esotérico. Y era una serie de conferencias que son de forma virtual y uno de los conferencistas trató una parte de lo que explica Jairo. Por ejemplo, lo que él decía de colocar el deseo, de retirar las vocales, de quitar lo repetido hasta allí, pero no completó como todo lo que explica Jairo con el sigilo. Y les cuento que la participación en las conferencias fue altísima. Entonces me parece muy chévere que esta información nos haya llegado así tan práctica y tan dinámica, pues para que podamos hacer uso de ella. ¿El tipo no dijo que tenían que cargar el sigilo? Yo creo que no habló contigo porque el conferencista habló de cómo era la ley de la atracción. Y el tipo es mexicano y decía, hay que hacer, exacto, cómo pedir. Entonces está el deseo, cómo lo intenciono y cómo lo manifiesto. Pero entonces no habló de sigilos, la verdad. Pero eso que tú estás indicando es la forma de manifestar. Y la verdad los comentarios de muchas personas que vieron la conferencia, o sea, inclusive unos que lo habían practicado, daban la veracidad de los hechos. Pues no, si él no... Es que si tú no cargas el sigilo, si tú no le pones tu energía al sigilo, pero tienes que ponérsela con ganas, como cuando tienes un orgasmo, así, ese sigilo funciona. Porque no está cargado, tu energía no está puesta en el sigilo. Jairo, tú que eres el maestro, vas a poner la tarea. Y nosotros que estamos escuchando... No me diga que demuestre porque físico... No. Vas a poner la tarea y entonces nosotros vamos a hacer el ejercicio y en las próximas dentro de 2 conferencias, vamos a hablar de los resultados de practicar el sigilo, los que no les ha funcionado para que revisen los errores y los que les ha funcionado, pues primero para apoyar la efectividad del protocolo y segundo, pues para que se animen a poner en práctica esta revelación, este ejercicio que estás dando el día de hoy. Me parece buena idea. Yo el lunes, por tardar martes, les mando el manual
¿vale? Si no lo envía, lo acosamos. Y a partir de ahí contemos 15 días. Eso me parece bien. Y ustedes en esta misma semana tienen que hacer el sigilo, cargarlo, hacer todo el proceso, destruirlo, etc. Y le damos una semana y media más para que se vea reflejado el proceso. Perfecto. Y se acordarán. Van a ver que es súper efectivo. Pero Ahora pongamos, pues digamos como ejercicio hacerlo, pero pues no vamos a pedir algo que requiera de mucha energía para poder crear el resultado, sino más bien algo sencillo para ir cogiendo práctica, porque lo que dice Jairo es muy cierto, en el sentido de que cuando todo depende de la vasija, cada uno de nosotros somos una vasija, pero como vasija tenemos una capacidad. Entonces, si yo estoy pidiendo algo demasiado grande que no cabe en mi vasija, pues no es el momento y el universo no me lo va a entregar todavía. Así de sencillo, es porque tengo que ampliar mi vasija. No solo eso, Alejandro, sino que esta vasija puede estar rota, o esta vasija puede estar con una fisura, averiada, y puede por allí irse todo nuestro esfuerzo. Entonces, hasta que nosotros no hagamos el esfuerzo de cubrir todas las fisuras, no vamos a tener una efectividad de la carga. ¿Sí me hago entender? Exacto, sí, todo tiene sentido. Les voy a mandar un videito de una chica que se parece mucho a Gloria. Yo creo que les mandé un video de ella, ¿cómo se llama Gloria? ¿La de Grimorio? Sí, la de Grimorio. No me acuerdo. Donde le hacen varias preguntas al respecto de los sigilos, pero se las voy a ir contando. Alguien le preguntó que si el sigilo, que si pagabas algo por el sigilo, ¿no? Que si tienes un precio que pagar. Hay que pagar un precio. El costo de la magia. Entonces ya dijimos que porque si tú vas a hacer una magia negra o tus deseos son oscuros, te aseguro que tus resultados son oscuros. Te lo aseguro. Pero si tú deseas la salud para tu vecino que está, pues muy probablemente no va a pasar nada diferente a que tu vecino se sane. Que si puedes utilizar fluidos para cargar los sigilos. Sí, hay gente que utiliza sangre, ojo, no sangre de un ¿cómo se dice? De un sacrificio, ni cosas por... No, una gota de tu propia sangre. También puedes cargar un sigilo así. Que si puedes hacer varios sigilos, es otra pregunta que está en ese videito que les voy a mandar. Ella dice que sí, pero que lo ideal es que utilices la energía concentrada en un solo sigilo para que se vea reflejado como debe verse. Si tienes 5 sigilos, es un sentido común, ¿no? Nuevamente, si tú tienes 1 litro de agua y lo divides en 5, pues tienes el gaste de 5 del litro de agua dividido en 5, que si lo tienes en uno solo, y tienes el litro completo. Entonces es preferible ponerle toda tu energía a ese sigilo, toda tu fuerza a ese sigilo, para que se vuelva efectivo y no partirlo en 5 condiciones que a lo mejor no se van a dar ninguna. Entonces solo decide uno, tómalo. ¿Y cada cuánto puede ser uno? Puede ser uno cada semana, por ejemplo. Si tu energía te lo permite y te da para eso, adelante. Muy bien. Jairo, si
tuviéramos que repetir cortamente cómo activarlo, porque pues el tema ha sido bien interesante. ¿Qué quisieras saber? No, lo digo por todos los que estamos aquí, que los veo bastante activos con todo. Resumiendo, o sea, como resumiendo el proceso de activación, porque ya sabemos que el lápiz, el papel, la disposición, el horario, Lo pero único que es la activación. Hay dos formas de activar Ay, el ciclo. señor, por Dios. Hay dos formas de activar el ciclo. Uno es mediante estos estímulos que nos llevan a vaciar toda nuestra energía en el resultado de ese estímulo. Repito, por ejemplo, irte a correr 5 kilómetros y volver te deja con toda la energía puesta. Hacer ese proceso de asfixia que muchas personas hacen hasta el extremo casi de morir. Ese es una energía que puede activar un ciclo. Por decir algo, darte de latigazos, como hacían en la los curas antes. Como se ve en Código Da Vinci. Que se flagelaban y todo eso. Entonces, cuando llegas al extremo del dolor y que te dé ira, esa energía carga el ciclo. O en el acto sexual, que es la energía más pura del universo, reflejado en el sigilo, o por medio de la masturbación o por medio del acto sexual. Ahí va toda tu energía. Solo hay esas formas. Pero la idea es que tomes la energía y la expreses en el sigilo. Esa es la forma de cargar. ¿Listo? Eso está en el manual, Glorita. Yo te explico cómo. Muy interesante, Jairo. Muchísimas gracias, don Jairo. Gracias. Con mucho gusto. Si hay otra oportunidad en algún momento y ya que conozcamos el manual y la presentación y eso. Y el video. Y de pronto tenemos otra oportunidad. Un conversatorio sobre el tema, como decía Alejandro, revisando los ejercicios. Esa es una buena idea. Vamos a hablar de las conferencias y evolucionamos a los conversatorios. No, pero podía ser antes de la conferencia. Sencillamente hacemos una retroalimentación de lo que ha sido el ejercicio en los sigilos y una vez finalizado, pues continuamos con el tema que hay programado para ese día. Pero la idea es que pues, lo pongamos en práctica, tengamos la experiencia y pues del ensayo error es que se aprende. Entonces la idea es que no quede la información volando, sino que experimentemos y que de esa experiencia quede algo positivo para que se vuelva parte de nuestras herramientas diarias y poder mejorar nuestra calidad de vida, utilizar las fuerzas del universo a nuestro favor para conseguir nuestros objetivos. Fíjate que esa es una buena idea, Alejandro. Tomémoslo como un ejercicio. Cada vez que haya una conferencia, en el siguiente sábado, en el siguiente conferencia, dediquemos Gloria, yo quiero ver el día que estemos hablando del resultado de los sigilos, que nos cuentes cómo lo activaste. Le tomamos la lección que nos explique. Gloria, haga un video de cómo activas el sigilo y nos lo presentas. Gracias, Glorita, por tu participación. Hiciste muy bien la activación. ¿Cómo participan todos, no? Sí, ¿no? Elena es una buena deportista. Les aseguro que ella lo activará. Saldrá a correr a las 3 de la mañana. Bueno.
Y a su mujer. Miren ustedes cómo son. Yo estaba pensando en los latigazos, pero bueno. Y con una tipa, Gloria, con una tipa. Eso, me estrellé murciélago. Hacen esta calladita, no dice nada. Gloria, ¿Qué el está dolor, necesitando? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cómo lo activa? Gloria, el dolor al plantel solo hay un paso. Está como el ventilador forzado. Muy bien, Atenea. Es cuando estamos en el momento de y más, hay que pensar en el sigilo e ir al sigilo a cogerlo y cargarlo. Pues estoy en el momento más positivo. No, téngalo a la mano, Atenea. ¿Cómo me ocurre? Téngalo a la mano. Se lo aprieta ahí. Con los dedos de los pies. Puede ser también cortando las cebollas. ¿Viste? Ay, mi cara, Gloria. No. El que esté casado, que tenga una venda para que cuando van a llegar al momento de cargar el sigilo, se la pongan a su pareja. Eso ahí, que no pero vaya- ¡qué energía! Para que quede eso bien cargado. Ay, Dios. Más bien, cargarlo. Salir a las 3 de la mañana a ayudar aquí a ponerlo, pues obvio, ¿no? No, eso no lo vaya a hacer a Cene, ¿cómo le ocurre? Ve? Exacto. No debe haber una forma más diferente para cargarlo y ponerlo en el tipo. No sé. Usted tiene tina, por ejemplo, pues se puede como ahogar en la tina. Es como decía Constantino. En Constantino no, pero no sé. Un balde, si no hay tina. Sí, cargarlo. No necesariamente tiene que ser en la tina, en la corrida, en ir corriendo a la cama. Debe haber una forma más práctica, más sencilla. Yo pienso que las cosas sencillas son las que más efecto rápido producen. Pues en el manual están las tres posibilidades y ahí las describo mucho mejor, con más extensas. Entonces ahí tú las puedes poner en práctica como desees y en 15 días vemos. Pero lo que sí estoy seguro es que a todos les va a funcionar. Estoy absolutamente seguro. Les mando toda esa energía. Van a ver. Gracias. Bueno, Gracias. pero muchísimas gracias. Ha sido muy interesante este tema. Bacanísimo. Hay un tema que en algún momento tocaremos, si nos lo permiten, y es el uso de los ayudantes mágicos. El ayudante mágico ya es otro nivel de magia. Pero es un tema súper interesante. Ustedes nunca fíjense que habían unos muñequitos que yo nunca entendí eso porque los niños que yo veía viendo estos muñequitos animados que se ¿Los llamaban padrinos mágicos? los padrinos mágicos. Los padrinos mágicos son ayudantes mágicos. Es un tema de magia. Porque aunque ustedes no lo crean, el tema de la magia está bien metido en muchas cosas y no siempre es bueno. Hay que tener un sentido común para eso. Los padrinos mágicos eran unos seres fantásticos que un niño tenía y que le ayudaban a hacer todo, o sea, a través de la magia. Ese niño pedía, no sé, un cono y ¡pin! Aparecía. Algo así. Le hacían las tareas, todo. Ajá, así es. Cosa que no está bien. Pero sí se orientaba así. Los ayudantes mágicos son unos seres, son unas energías que te pueden ayudar. Pero son unas energías que tú manejas. Es que hay varias energías y hay energías que incluso tú cargas y ellas toman sus propias decisiones. Y esas energías son complejas. Porque uno no sabe qué va a hacer. ¿Qué tal que salga siendo enemigo de una? Y uno como después controla eso. En fin. Bueno, empecemos por ser magos. Los invito a todos a que se conviertan en magos de sus propias creaciones, de sus propios deseos. Ya después miraremos
esos otros niveles más altos de los que estás hablando. Por lo menos carguen el sigilo y hablamos. Hablamos. Sí, claro. Listo. Volvámonos magos primero. Ok. Que tengan un excelente fin de semana, muchachos. Muchas gracias, Jairo, muy amable. Excelente tema. Gracias. Gracias, chao. Desde México me despido. Hasta luego, amigos. Hasta luego. Chao. Gracias. Chao.